buenos días. Bienvenidos a Amistad del Altiplano en línea. Nosotros somos la familia de Gante Polo. Y como cada domingo lo hacemos, vamos a adorar y alabar a Dios. Dispongamos nuestro corazón y todo nuestro ser en el nombre de Jesús. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Y tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Sí, en ti
danza, ahora eres libre. Gracia te espera y danza, ahora eres libre. Gracia te espera y danza, ahora eres libre. Gracia te espera y danza, ahora eres libre. Gracia te espera, su espíritu está y tú eres libre, eres libre. Y su espíritu está y tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Somos libres. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Qué hermoso que Dios creó para ti y para mí. Y aquí en 1 Corintios 2:9 nos dice, a eso se refieren las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Hoy el Señor tiene buenas nuevas para cada uno de nosotros, así que dispongamos nuestro corazón y demos paso a nuestra prédica con nuestro pastor José Luis Ara. Familia, muy buenos días, qué gusto me da que podamos estar conectados por estos medios, cada uno de nosotros en la comodidad de nuestros hogares, pero qué bueno que estás conectado porque en verdad quiero decirte algo, siempre Dios tiene un gran mensaje para cada uno de nosotros todos estos domingos que nos estamos conectados. Estamos viviendo ya más de 5 meses en esta pandemia, en esta situación tan extraña, tan difícil, tan fuera de lo común que hemos vivido tú, yo y en verdad el mundo entero. Y esta situación nos ha traído diferentes circunstancias a las que nos hemos enfrentado y no estábamos acostumbrados a vivirla, porque esta es la primera vez a nivel mundial que nos hemos enfrentado a una situación de este tipo tan extraña verdaderamente. Son tiempos interesantes que tenemos que sacar lo mejor de estos tiempos. Acuérdate, un versículo que hemos leído y que hemos hablado mucho en estos tiempos es de que Dios todo lo va a utilizar y todo lo utiliza para nuestro bien. Y nosotros tenemos que sacar lo mejor que se pueda de estos tiempos tan interesantes que estamos viviendo. Y fíjate que en esta situación en la que hemos estado viviendo, hay muchas personas que hemos caído en desánimo. No sé tú, y hoy quiero que hablemos acerca de lo que es el desánimo. Y tú te puedes hacer una pregunta, ¿por qué estoy desanimado? O sea, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Fíjate, uno de los grandes líderes del pueblo Israel hace esta pregunta, ¿no? Se hace esta pregunta en el Salmo número 42, en el versículo 5 y 6. Y fíjate qué interesante es esta pregunta que hace. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy desanimado? Y dice, ¿por qué está tan triste mi corazón? Pero fíjate cuál es su respuesta, cuál es su solución. Dice, pondré mi esperanza en Dios nuevamente, lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Esto nos lo dice en el Salmo número 42, que es muy interesante cómo es que dice, que se hace esta pregunta, ¿no? ¿Por qué estoy desanimado? Y hoy quiero que juntos analicemos y estudiemos un poco vamos a estudiar acerca de qué es el desánimo y cómo es que nosotros podemos enfrentarlo y cómo es que nosotros podemos llegar a tener una solución para esta problemática tan interesante que se nos está presentando actualmente, ¿no? Y quiero que nos enfoquemos en esto. ¿Qué es el desánimo?
¿Qué es el desánimo? Fíjate, el desánimo es como ese desaliento, como esa falta de ilusión, como esa falta de ánimo. Fíjate, si nosotros nos remontamos al hebreo, el desaliento quiere decir exactamente falta de fuerza para seguir haciendo algo. Es muy muy fuerte esta parte de desaliento, esta parte de falta de ilusión. Fíjate, el desánimo es una insatisfacción con el pasado, o sea, dices, todo me ha salido mal, o sea, uno se pone de repente medio dramático, pero también es un disgusto por el presente y es una desconfianza, obviamente, por el futuro. Esto es un desánimo, o sea, que todo lo pasado nosotros lo vemos negro, que el presente lo vemos que va a estar aún más negro y que el futuro no lo vemos como un futuro, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que analizar por qué es que a nuestras vidas llega este desánimo, que muchas veces, no sé si a ti te pase, a mí me cuesta trabajo identificar en ocasiones mis estados de ánimo, y el desánimo te cuesta muchísimo trabajo más aún poderlo identificar. Y fíjate, el desánimo puede venir por un factor súper fundamental, que es el cansancio. El cansancio, cuando no sabemos descansar. Te voy a confesar algo bien fuerte. Yo no sé descansar. No sé si por nervioso, no sé si por estar desanimado, no sé por qué, pero me cuesta trabajo descansar y tenemos que poder encontrar una correcta manera en donde nosotros podamos encontrar ese descanso. Otra parte que a nosotros nos trae desánimo es esa falta de perspectiva. O sea, no sabemos hacia dónde ir, no sabemos qué hacer, no sabemos qué camino es el que debemos de tomar. Y es en ese momento cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que yo puedo hacer? Tenemos que irnos, como te lo he platicado varias veces, al manual del fabricante. Tenemos que irnos a la palabra de Dios para buscar guía y tener una perspectiva correcta de a dónde tenemos que ir y cómo es que tenemos que llegar. Otra parte que trae mucho desánimo a nuestra vida es la frustración. Fíjate, actualmente estamos viviendo en una frustración que nos está llegando por muchos aspectos. Tenemos frustración tal vez porque nuestro trabajo no está haciendo lo mejor que puede, o a lo mejor no depende de ti. Fíjate, muchas veces la frustración no depende tanto de ti, sino depende de muchos factores externos a ti, ¿no? Por ejemplo, hay muchas veces que tienes que hacer trámites ante el gobierno. Y si ahorita están cerradas las oficinas del gobierno, pues todo eso trae frustración, todo eso trae un stop en la vida, ¿no? Un alto que no puedes tú controlar porque no depende de ti. Y esto nos trae también un desánimo porque vamos a estar en un momento en el que vamos a llegar a estar en un estado de incertidumbre, que no vamos a poder saber correctamente qué es lo que tenemos que hacer, cómo es lo que tenemos que hacer y cómo es que vamos a llegar, ¿no? Hay una confusión en nuestra vida porque no sabemos el camino correcto que tenemos que estar haciendo ahorita. Imagínate, ahorita están cerradas escuelas, están cerrados gimnasios, están cerrados muchos centros de diversión, están cerrados restaurantes. O sea, hay un desánimo porque de repente te sientes como enclaustrado, ¿no? Y hay un momento en el que cuando solamente tienes un problema es más fácil como que resolverlo, ¿no? Dices, bueno, se me ponchó una llanta, pues cambio la llanta y se acabó, ¿no? Pero dices, no me sirven los limpiadores, ya se me calentó el carro, no me sirve el clutch, ya se me ponchó una llanta, no traigo gato. Entonces, como que hay varios factores que empiezan a aumentar y empiezan a agravar esta crisis, y entonces el desánimo llega a nosotros de una manera más fuerte. Y fíjate, ahorita también en estos tiempos estamos viviendo un factor bien importante que trae mucho desánimo. Le ha pasado a muchas amistades de nosotros, que es el aislamiento. Nosotros naturalmente somos sociales, somos muy sociales. Si tú piensas que tú no eres una persona social, te lo voy a decir, estás en desánimo.
El ser humano por naturaleza es una persona que es sociable, y el aislamiento en el que nos hemos enfrentado actualmente está trayendo un gran desánimo a nuestras vidas y nos está trayendo esa gran y terrible decepción de no poder relacionarnos, ¿no? Cosas tan simples tal vez como, o tan ricas como echar la carnita asada, o como reunirte con amigos a tomar el café, el té, actualmente no lo hemos podido hacer, y esa frustración trae un desánimo, trae una desesperación, y también esta situación actual ha traído, pues, para muchos una mayor exigencia, porque a lo mejor tú te has visto en la necesidad de aprender a usar de alguna o de otra manera, y de una manera muy abrupta. A lo mejor yo tengo unos primos con los que nos conectamos semanalmente, y ellos no tenían ni idea de lo que era el Zoom, el Meet y el Hangouts y todos estos sistemas de comunicación, y entonces ellos se vieron en la exigencia de tener que aprender rápidamente estos medios de comunicación que te traen un reto, y de repente te traen ese desánimo porque por más que le das enter y por más que quieres bajar esa aplicación, no lo logras, ¿no? Y esto nos ha traído un desánimo porque han sido un continuo golpeteo a nuestras vidas, ¿no? Un continuo cambio. O sea, no sé si tú has tenido la oportunidad de caminar en cuevas, en cavernas. De repente hay gotitas de agua que tú dices, bueno, aquí hay un hoyo, ¿no? Y esa gotita, y ese hoyo se hizo por medio de una gotita de agua que a lo largo de muchísimos años, la gotita hizo un hoyo. Eso es lo que nos está pasando actualmente. Es ese continuo goteo que está haciendo socavones en nuestra vida, ¿no? Fíjate, hay una patología bien interesante que me la platicó mi pastor, que a él le encanta muchísimo el fútbol americano, que se llama la encefalopatía traumática crónica. Esto le pasa a los jugadores de fútbol americano, y muchas veces pensaban que era por recibir un tremendo golpe en una ocasión, pero en grandes estudios fueron analizando que no era un tremendo golpe recibido en una sola ocasión, sino que eran los pequeños pero continuos golpes que iban recibiendo lo que causaba esta enfermedad en el cerebro, ¿no? Esta encefalopatía traumática era la cantidad de golpes. Y luego estábamos ahí comentando cómo en México, sin hacer tanto estudio, hay un viejo dicho que dice que no es lo duro, sino lo tupido, ¿no? O sea, no es que sea un golpe y ya se acabó la cosa, sino que son esos cientos de golpecitos que estamos recibiendo continuamente lo que nos están dañando y lo que está afectando. Es esa gotita que cae continuamente la que produce ese desgaste y nos saca de balance. Fíjate, el sabio Salomón en el libro de Cantares hizo una pequeña anotación ahí en el versículo 15 del capítulo número 2, y fíjate, dice de esta manera: atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes que arruinen el viñedo. Fíjate qué interesante y qué profundo es este pequeño versículo, porque nos está diciendo todas esas pequeñas cosas, y se refiere a esos pequeños zorros, atrápenlos antes que dañen el viñedo. Fíjate cómo él está haciendo referencia a que tenemos que tener cuidado con las pequeñas cosas. Son esas pequeñas cosas las que tienen una gran repercusión en nuestras vidas. Esas pequeñas cosas que hacen grandes heridas en nuestras vidas. Por eso aquí nos los dice, ¿sabes qué? Atrapen a esos pequeños zorros antes de que dañen el viñedo. Y fíjate que hay síntomas que nosotros podemos estar viendo cuando nosotros ya estamos con un desánimo en nuestras vidas. Uno de estos síntomas es obviamente la falta de ilusión, el desinterés, la tristeza. O sea, cuando nosotros nos sentimos tristes y dices, wow, o sea, yo no sé ni por qué estoy tan triste.
es porque no te has dado cuenta, como yo, que nos cuesta trabajo identificar nuestros sentimientos y estamos tristes. El cansancio es un gran síntoma de ese desaliento. También la irritabilidad en nuestras vidas es esa gran parte que forma ese desaliento en nuestras vidas. Cuando ya nadie te habla, nadie se te acerca, nadie mejor te dirige la palabra porque estás irritable y explotamos a la primera. Y esa parte de desánimo, fíjate, es una ingratitud por las bendiciones, como te lo estaba comentando, por las bendiciones de ayer, por la indiferencia y las oportunidades que vamos a tener hoy y por la inseguridad que nosotros vamos a tener en el mañana. Cuando nosotros estamos teniendo un desánimo, tenemos que identificar cuál de estos problemas son los que estamos teniendo en nuestra vida. ¿Y cuáles son los síntomas que nosotros sentimos cuando estamos desanimados? Fíjate, la pérdida de perspectiva, que nosotros no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Ese continuo golpeteo no nos deja tener una perspectiva clara de lo que tenemos. Y déjame hacerte énfasis en algo. No es malo estar desanimado. No es malo perder la perspectiva. Fíjate, hay muchos personajes en la Biblia que se sintieron desanimados, que perdieron su perspectiva. Y te voy a hablar un poquitito acerca del profeta Elías. El profeta Elías, si tú lo lees, y lo puedes leer en el primer libro de los Reyes, en el Antiguo Testamento, es interesantísima la vida del profeta Elías. En serio, te voy a dejar una tarea esta semana. Léete Primera de Reyes y averigua acerca del profeta Elías y cómo era su vida. Mira, el profeta Elías decía que caiga fuego del cielo, y en verdad caía fuego del cielo. Decía que se detenga la lluvia, y se detenía la lluvia. Que caiga la lluvia, y caía la lluvia. En verdad era uno de los más grandes profetas. Pero fíjate cómo de repente este profeta que decía que caiga fuego, que se detenga la lluvia y decía que vuelva a llover, en un momento se cansó. Llegó un momento en el que entró un desánimo a su vida. Y fíjate, hay un pasaje en Primera de Reyes 18:22 en donde dice: entonces Elías les dijo, yo soy el único profeta del Señor que queda. Les dice esto el profeta Elías porque si tú lo vas leyendo, acuérdate, te lo dejé, tú lo vas leyendo, te vas a dar cuenta que no era el único profeta, pero en este estado de desánimo en el que él cayó, perdió la perspectiva, se sintió solo, se sintió aislado, se sintió desmotivado, y él dijo, yo soy el único que queda. Y no era el único. El aislamiento en el que él estuvo se hizo sentir que él era el único. Fíjate, y después de haber pasado todos estos buenos tiempos de Elías, en donde hacía caer fuego, en donde hacía llover y todo esto, Elías se fue y se refugió en una cueva. Se aisló. En este estado de desánimo en el que él cayó, perdió la perspectiva y fue y se encerró él solo. Y en esta cueva, fíjate, pasaron varias cosas. Dice que hubo vientos que rompían las rocas, cayó fuego, hubo temblores. Pero hay una parte muy importante que dice, pero Dios no estuvo ahí. O sea, Elías, de haber sido un gran profeta, perdió su perspectiva y perdió esa comunicación con Dios en la que él estaba continuamente. Pero después nos sigue narrando esta historia que vino un susurro, que era la voz de Dios. Y fíjate qué interesante, le dice en Primera de Reyes 19:9, le dice, entonces el Señor le dijo a Elías. Fíjate qué le dice Dios a este profeta. Él estaba en una cueva, estaba encerrado, estaba desanimado, había perdido la perspectiva, había perdido la capacidad de él estar en comunicación. Y llega Dios y en un susurro le dice
¿qué haces aquí, Elías? Fíjate qué pregunta tan importante. ¿Qué haces aquí, Elías? Le dice Dios. Y debemos de tener mucho cuidado porque cuando estamos desanimados, no sabemos a dónde vamos. Debemos de tener cuidado. Porque déjame decirte algo. El desánimo es una dirección. El desánimo es una dirección. Y esa dirección puede ser completamente contraria de a donde nosotros tenemos que llegar. El desánimo, te lo voy a decir de esta manera, es la antesala de la depresión. Es muy peligroso estar en desánimo y no entender que estamos en un desánimo. Y voy a explicarte algo acerca de cuál es el antídoto mejor para el desánimo. Y quiero que te grabes esta palabra en tu mente. El antídoto para el desánimo es la renovación. Renovación. Fíjate, en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, vamos a ver en el versículo 10 esta parte interesantísima que dice: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Te lo voy a volver a leer. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Tenemos que renovarnos. Tenemos que renovar nuestra comunión con Dios. Tenemos que renovar nuestra relación con Dios. Y te voy a dar algunos consejos para que nosotros podamos deshacernos de este desánimo y poder renovarnos en nuestras vidas. El primer consejo que permíteme que te lo dé es que tenemos que renovar nuestras fuerzas. Tenemos que buscar la mejor manera en la que nosotros podamos descansar. Tenemos que aprender a descansar física, emocional y mentalmente. Fíjate, muchas veces pensamos que llegar y tirarnos en la sala a ver la televisión es una gran manera de descanso. Déjame decirte algo, a mí me gusta mucho la jardinería y una manera en la que yo he encontrado que puedo verdaderamente descansar es poniéndome a hacer esta actividad de cortar el pasto y hacer algo de jardinería. ¿Por qué? Porque estoy descansando física, emocional y mentalmente mi cuerpo. Tenemos que encontrar una correcta manera en la que nosotros podamos descansar. Fíjate, San Agustín, en el libro de San Agustín, que ojalá tengas oportunidad de leerlo, hay una frase que me gusta mucho que dice: nos hiciste para ti y nuestro corazón no descansa hasta que descansa en ti. Qué increíble, ¿no? Fíjate, el buscar a Dios es una manera que tú y que yo podemos descansar. Tenemos que encontrar la manera correcta en la que descanse nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Porque fíjate, si tu descanso no te está dando descanso, déjame decirte algo, estás en desánimo y no estás encontrando la manera correcta en la que tú puedes descansar. Fíjate, otra manera de combatir el desánimo es que tú y yo tenemos que renovar nuestros compromisos. Fíjate, cuando yo como pastor he tenido la gran bendición de poder casar a parejas, es una verdadera aventura, es una verdadera bendición. Y cuando estas parejas dicen, sí, acepto, ahí están haciendo un compromiso. Ahí están reafirmando lo que quieren para sus vidas. Y después de algunos años, no sé si tú lo has oído, todavía no me ha tocado a mí,
Pero a los 25, a los 50 años, las parejas vuelven a renovar ese compromiso. Y yo, si tengo un compromiso, voy a renovar ese compromiso. El desánimo puede hacer que tú y que yo nos alejemos de estos compromisos. Fíjate, tú y yo tenemos cada domingo por la mañana este compromiso de estar conectados, de vernos, de escuchar la palabra de Dios. Las mujeres, los varones, los jóvenes, en la reunión de hogar, en ese grupo altiplano, tú tienes el compromiso de reunirte. Renueva ese compromiso. Tal vez el desánimo te haya hecho alejarte de ese compromiso. Retómalo, lúchalo. Yo sé que en ocasiones cuesta trabajo hacer estos compromisos y renovarlos y reafirmarlos. Sobre todo cuando llegamos cansados y con hambre y ya a veces un poco hartos del trabajo. Pero te conectas a tu grupo altiplano, te conectas a tu reunión y dices, wow, o sea, hasta cenas más rico. Porque estás dándole un descanso a tu espíritu. Fíjate, ahorita los jóvenes están viviendo una etapa interesantísima, inclusive muchos de nosotros que hemos hecho algo de home office, de trabajo en casa. Es muy interesante cómo de repente yo veía cuando nos conectábamos en alguna videollamada, cómo de repente como tal cual te parabas, así te conectabas, no sin peinarte, sin lavarte, o sea, y se te veía, ¿no? Y de repente pasaban 4 o 5 días, te volvías a conectar y lo veías con el mismo peinado, con la misma playera. ¿Por qué? Porque no había ese compromiso de empezar el nuevo día. Como no salías de tu casa, tienes que levantarte, tienes que echarle ganas, tienes que renovar ese compromiso contigo mismo. Ahorita los jóvenes están en sus clases en línea y es interesantísimo. Tú puedes ver a los que están desanimados, que a lo mejor ni se bañan, ni se peinan, ni las mujeres se pintan, ni se arreglan, ni nada. Y dices, wow, pues este pobre joven está desanimado, ¿no? Porque ya no pueden salir al recreo a echarse pues el refresco, las memelas ahí enfrente de la escuela o algo así, ¿no? Están desanimados, ¿por qué? Porque han perdido esa parte de la socialización en la escuela, que es muy importante, pero están desanimados. Pero de repente tú puedes ver a los chavos que no están desanimados porque arreglan su mesa y ponen bonito su parte trasera y ponen luz y para que se vean bien y todo eso, ¿no? Y le echan ganas. Tienes que levantarte, tienes que renovar ese compromiso. Y si ese compromiso es contigo mismo, tienes que hacerlo de la mejor manera. Otro consejo que permíteme que te lo dé es: tenemos que renovar nuestra visión de cómo estamos viendo las cosas. Tenemos que aceptar los cambios que están llegando a nuestra vida. No sé a ti, pero creo que a todos nos cuesta trabajo aceptar los cambios. Creo que no es fácil de repente en nuestras vidas, sobre todo ya los que tenemos más de 50 años, de repente aceptar los cambios nos cuesta mucho trabajo. Yo espero no ser el único, pero nos cuesta trabajo. Tenemos que recibir con gusto los ajustes que la vida nos está dando. Si tú estás haciendo algo incorrecto, tienes que renovar tu visión para tratar de hacerlo a partir de hoy de una manera correcta y recibir todos estos cambios y todos estos ajustes que tenemos que hacer. Nadie se imaginaba que íbamos ya a pasar más de 5 meses en esta situación. Y en algunos casos, después de estos 5 meses, abrieron una semana y dijeron, volvemos a estar en pandemia, volvemos a estar aislados, volvemos a cerrar. Tenemos que recibir con gusto los ajustes, aceptar los cambios y tenemos que planear cómo los ajustes van a ir haciendo modificaciones en nuestra vida. Y fíjate, el último, otro consejo que te quiero dar es esta parte de que tenemos que renovar nuestra relación con Dios. Renueva tu relación con Dios. Te voy a leer un pasaje que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 40, y te voy a leer del versículo 28 al 31. Escucha qué increíble es este pasaje. Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová,
el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. El desánimo nos puede hacer llegar a pensar que Dios no puede con esta situación. Y déjame decirte algo, claro que Dios va a poder. Tenemos que renovar nuestro entendimiento en quién es Dios. Te voy a leer este pasaje que se encuentra en Isaías 40:28 y dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Esto quiere decir que es una inteligencia inmensa. No hay mayor inteligencia que esta. Es una inteligencia que ni tú ni yo podemos llegar a entender. Hay otra versión que dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Tenemos que entender que Dios tiene todo bajo su control, que si nosotros estamos tomados de la mano de Dios, no va a haber nada ni nadie que pueda contra nosotros. Vamos a atravesar pruebas, vamos a atravesar dificultades, pero nunca va a ser igual caminarlos sin Dios que caminarlos de la mano de Dios. Tenemos que renovar nuestra percepción de qué tan cerca está Dios de nosotros, de qué tan cerca está Dios de tu vida. Tienes que renovar esa percepción. En Isaías 40 nos sigue diciendo: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como águilas y correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Tenemos que entender que Dios está cerca de nosotros, y tenemos también que entender que tenemos que vivir en un agradecimiento continuo a Dios. Fíjate, el Salmo 118 en el versículo 1 nos dice: den gracias al Señor, porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Una relación renovada con Dios nos renovará a nosotros mismos y nos dará una nueva perspectiva de cómo tenemos que ver las cosas. Tenemos que estar atentos a lo que está a nuestro alrededor. Tenemos que estar interesados en la necesidad de las otras personas, estar interesados en la necesidad del prójimo y estar atentos a las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tenemos que tener esa percepción adecuada de cómo Dios va a obrar y cómo Dios va a actuar en la vida de cada uno de nosotros. Y lo que estamos haciendo estos domingos o en las reuniones en la semana que estamos teniendo es estar en una comunidad adecuada, con personas afines, con personas afines sentimental, emocional y espiritualmente, que estamos persiguiendo un mismo fin para llegar a un mismo camino, una vida correcta conforme Dios está queriendo que nosotros la
vivamos una relación cercana con Dios, nos va a dar la bendición de poder tener una vida funcional con Dios. Tenemos que orar, tenemos que meditar en todo momento la palabra de Dios para saber cuál es la dirección, cuál es la guianza que nosotros debemos de buscar en nuestras vidas. Y el único lugar en donde las vamos a encontrar va a ser en lo que Dios nos escribió, a ti y a mí. El único lugar correcto donde nosotros vamos a poder encontrar todas las soluciones a las dificultades que se nos presenten, donde nosotros vamos a encontrar la sabiduría adecuada, va a ser en lo que Dios nos dejó escrito. Simple y sencillamente leyéndolo para que nosotros conozcamos qué es lo que Dios quiere y sabiendo qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a conocerte cada día más. Señora, ayúdanos a encontrar qué es lo que hemos perdido en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a tener esa guianza que solamente podemos encontrar en ti. Señor, yo quiero establecer una nueva relación contigo, Señor, sabiendo que tú eres el único que me puede guiar en esta oscuridad, sabiendo que tu sabiduría es la única que me puede decir qué hacer, la manera correcta de cómo hacerlo. Y ayúdame, Señor, a no desviarme ni a la derecha ni a la izquierda de tu camino, Señor. Ayúdame a caminar conforme a tu voluntad y no separarme de tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero decirte que Dios te bendiga, que bendiga tu trabajo, que bendiga tu economía, que bendiga tu familia, que bendiga tu salud. Y quiero decirte que Dios tiene grandes cosas para ti. Que Dios te bendiga, familia. Nos vemos pronto. Que esta reunión les haya gustado. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube pueden suscribirse para recibir las notificaciones de todo nuestro contenido. Igualmente no olviden seguir viendo nuestras demás reuniones como nuestra reunión de hogar, Altiplano Kids, nuestra reunión de oración, nuestra reunión de caballeros, de damas y de jóvenes. Que tengan un excelente fin de semana y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias, Jesús, porque hoy y siempre recordamos tu amor con nosotros. Recordamos esa cruz hermosa que tú cargaste por nosotros, Señor. Te amamos, amamos lo que hiciste, Señor. Y por siempre declararemos que esa cruz trajo vida a nuestras vidas. Te amamos, Dios. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado
amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro